Apocalipsis capítulo 21, desde el versículo 21 nos dice que las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En nuestro último sermón estuvimos recordando algunas de las características de cómo tiene que ser medida la Iglesia. Y estábamos haciendo referencia al capítulo 11 de este libro de Apocalipsis, donde se nos hablaba de la Iglesia en la tierra. ¿Cuáles son las características que teníamos que tener en cuenta de cómo tiene que ser la Iglesia en la tierra? Y allí vimos que la Iglesia tiene la gran comisión de ir a predicar por todo lugar, por todo el mundo, hasta lo último de la tierra. No son, por tanto, las organizaciones misioneras ni los seminarios quienes tienen que ocupar esta labor, porque esta labor es única y exclusiva de la Iglesia. Estuvimos diciendo que la función de la Iglesia, la misión de dar testimonio de la verdad, se verifica midiéndola y auditándola. De manera que, según el pasaje de Apocalipsis 11, Dios nos proporciona los medios para que la función destacada que tiene la Iglesia pueda ser medida en cuanto a la Iglesia como templo de Dios, en cuanto al altar, es decir, a quién adoramos, y en cuanto a los adoradores, es decir, quiénes son los que verdaderamente tienen que adorar. Dios le indicó con precisión a Juan aquello que debería usar como referencia para medir la Iglesia, para medir a quién iba a adorar la Iglesia y para medir quiénes son los que iban a adorar. Y lo que le dio para medirlo fueron las Santas Escrituras. Así vemos que Cristo no deja al gusto de cada iglesia cómo tiene que adorar a Dios ni quiénes son los que tienen que adorar, sino que Dios ha dejado con bastante precisión en su palabra todo este tipo de asuntos para evitar que el hombre se dirija por sus intereses, que son siempre egoístas, o que los cambios sociales y las modas sociales afecten a cómo tiene que ser Dios adorado en el contexto de la Iglesia. Recordad que estamos hablando de la comisión que Cristo ha puesto en manos de la Iglesia, porque es la Iglesia el medio de gracia que Dios ha escogido para anunciar su palabra en este mundo. Ahora en el capítulo 21 se nos lleva a ver cómo es medida la Iglesia, pero no en la tierra, sino en el cielo. Vamos a ver cómo es medida la Iglesia en el cielo. El versículo 16 de este capítulo 21 nos dice que la ciudad era cuadrada. Esto lo estuvimos viendo también en nuestro último sermón, lo estamos recordando. La ciudad era cuadrada y su longitud era igual que su anchura. Y midió la ciudad con una caña en 12.000 estadios. Su longitud y anchura y altura eran iguales. Así que estamos frente a la figura de un cubo perfecto. Y decíamos que a la persona que estaba familiarizada con el Antiguo Testamento, es decir, a los israelitas, esta figura le recordaba el lugar santísimo en el templo de Salomón, porque era exactamente un cubo cuadrado, perfecto. En Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 20, se nos dice que el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Era un cubo de 9 metros en nuestras medidas, 9 metros de alto, 9 metros de ancho, 9 metros de profundo. Las medidas nos muestran el símbolo de perfección, y eso es lo que está utilizando aquí el apóstol Juan para ilustrarnos una medida de perfección absoluta. Como estas medidas son simbólicas, lo que se nos quiere ilustrar es la unión de Cristo con la Iglesia en términos absolutos de simetría y perfección. Aquí encontramos a la Iglesia perfecta, después de haber sido redimida, después de haber sido sacada de este mundo. Observamos, por tanto, de qué manera nuestra unión con Cristo posibilita nuestra entrada en el reino de los cielos con todo lo que Cristo ha ganado para nosotros, que somos su Iglesia.
Estuvimos considerando también el gran misterio que le fue revelado a los apóstoles respecto a la unión de Cristo con su Iglesia. Y veíamos cómo Dios hizo al hombre y a la mujer para que se unieran en matrimonio y pudieran manifestar entre ellos una relación similar de unidad en pluralidad, porque son dos, pero a partir del matrimonio son uno. Dice el libro de Génesis en el capítulo 2, versículo 24, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, dos se convierten en uno. Y en Mateo 19:6, después de citar este texto de Génesis, el Señor añade: así que no son ya más dos, sino una sola carne. De manera que por medio del vínculo matrimonial, el hombre y la mujer son uno. Y esto es el gran misterio del que empieza a hablarnos ahora el apóstol Pablo. Pablo nos dice en su carta a los Efesios que el misterio que había permanecido oculto y que ahora es revelado es que se nos refleja a través del símil del matrimonio la unión que iba a existir entre Cristo y su Iglesia. Esta es la gran revelación, el misterio que estaba oculto y que Dios, por medio de sus apóstoles, hizo público para que tuviésemos un concepto claro de cuál sería la unión que se establecería entre Cristo y su Iglesia. Así como Eva fue sacada de Adán para ser su complemento, así la Iglesia fue sacada de Cristo cuando dio su vida en la cruz del Calvario, y a través de ese proceso la Iglesia llega a ser su cuerpo, disfrutando de tal unidad con Cristo que nosotros somos ahora su complemento, así como Eva fue el complemento de Adán. Por eso el apóstol Pablo es bastante incisivo en esta idea de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa del Cordero. Evidentemente lo está diciendo en un sentido figurado, pero es un sentido espiritual del que tenemos que apropiarnos. Nos dice en Efesios 1:22 que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De manera que el Dios encarnado decidió unirse a nosotros de tal manera que su gloria será manifestada plenamente cuando todos y cada uno de los salvados estén con Él en gloria. Por eso dice el apóstol Pablo en este texto: nosotros somos, lo dice Pablo, nosotros somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la Iglesia es la que complementa perfectamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Al seguir introduciéndonos en esta enseñanza que se nos da acerca de la Iglesia, nos encontramos ante una gran riqueza en cuanto al conocimiento y a la gloria en todo lo que Cristo ha dejado para su pueblo. Fijaos que en Hebreos capítulo 6, versículo 5 se nos habla de gustar los poderes del siglo venidero. ¿Cómo podemos gustar los poderes del siglo venidero? Que son los efectos que estas verdades que son anunciadas por los profetas y por los apóstoles tienen que ser impartidas en medio de la Iglesia. Así que este conocimiento de todo lo que la Escritura nos expone no puede quedar simplemente en materia de información que la almacenamos en la memoria y ahí se acabó, sino que todo este conocimiento nos aporta una gran medida de consuelo y de esperanza cuando comprobamos cómo Dios ha tratado toda la historia de la humanidad, la ha encajado en la historia de la redención para que tengamos esperanza en todo lo que Dios ha preparado para su pueblo. Estas enseñanzas, por tanto, son una fuente de esperanza para que el cristiano no se quede hundido con las 1000 aflicciones que va a tener en este mundo, con sus enfermedades y con la muerte, que no se quede desesperanzado en cuanto a las dificultades que sin duda va a tener que sobrellevar en esta vida, sino que tenga en su mente cuál es el propósito de esta vida en la cual Dios nos ha puesto y qué es lo que nos espera después de esta vida. Así que con toda esta introducción hoy nos vamos a centrar en los versículos 22 y 23 de nuestro texto. Allí se nos dice que no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, y que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Cuando nos acercamos a textos como el que estamos considerando, y esto ha ocurrido a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, debemos tener mucho cuidado para no dejar vagar nuestra imaginación
por las interpretaciones que generalmente se hacen de este texto y a las que somos expuestos y presionados desde distintos ángulos para creer que esto que se nos está diciendo es así de literal. Es decir, que estaremos en una ciudad en la cual no habrá sol ni habrá luna, porque Dios estará iluminando con su luz toda la ciudad. Ojo, que estamos ante un libro profético y que por lo tanto, como hemos dicho en toda la serie, tenemos que interpretarlo proféticamente. Es decir, no es literal lo que se nos está diciendo, no es literal. Se nos está hablando, como lo hace a lo largo de todo el libro, de forma figurada. Por lo tanto, no nos imaginemos automáticamente una ciudad donde no hay sol, porque Dios es el sol. Pues vamos a ver exactamente qué es lo que nos quiere decir este texto. No podemos olvidar jamás los principios de interpretación, y es que no estamos ante un libro narrativo, ni histórico, ni poético. Estamos ante un libro profético y por lo tanto tenemos que interpretar proféticamente lo que aquí se nos está diciendo por medio de símbolos. De hecho, lo que aquí se nos está diciendo no es nada nuevo. No es nada nuevo. Dios ya ha hablado en forma simbólica respecto a lo que Él es como luz a lo largo de todas las Escrituras. No entendemos, por tanto, cómo los maestros falsos de nuestros días quieren reinterpretar estos textos para darle otra explicación distinta a la que tiene. Hay textos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca de este asunto. Así que es importante que entendamos el sentido correcto de lo que el apóstol Juan, por medio de estas visiones, estaba escribiendo y que lo dejó para nosotros como iglesia a fin de que aprendiésemos. La luz que hay en la ciudad, que simboliza la iglesia, la ciudad simboliza la iglesia, la luz que recibe la iglesia no procede de una fuente natural, evidentemente. Hermanos, no es que todos los creyentes hemos sido iluminados por el Espíritu Santo. ¿Esta es una luz que procede de forma natural del sol o procede de otro sitio? A eso se está refiriendo. No es el reflejo de la luz del sol, sino que es un reflejo de lo que Dios mismo es. Y Dios en esencia es luz. Es el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ahí está Dios en su esencia. Pero por medio de Cristo, Dios comunica su luz. Y por medio del Espíritu Santo, Dios aplica su luz. Pero esto lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Este aspecto de la luz que alumbra es una palabra que se usa, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 18. La está utilizando el apóstol Pablo. Y allí dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. De manera que el Espíritu Santo aplica el Evangelio, aplica la palabra de Dios, de manera que nos hace ver cosas que hasta ese momento no habíamos visto. Nos ilumina, por tanto, para hacernos comprender algo que estaba oculto a nuestros ojos, porque estábamos entenebrecidos en nuestra mente, no podíamos ver. Si el Espíritu Santo no nos abre la mente, no podemos entender lo que Dios está diciendo en su palabra. Pablo dice en 1 Corintios 4:5 que cuando el Señor venga, aclarará, o mejor dicho, iluminará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, de manera que delante de Dios todo lo que estaba en oscuridad se queda a la luz. Dios ilumina al pecador por medio de su Espíritu cuando le trae a la conversión. Dios arroja luz sobre lo que está oculto de nuestra vida en cuanto a los pensamientos y a las intenciones del corazón. Dios ilumina con su luz todo nuestro ser que está en tinieblas. Dios nos muestra nuestra condición delante de su ley. Y cuando Dios llama a la salvación, al darnos su luz, vemos cómo delante de su ley se queda nuestra condición. Y es que somos unos miserables y que necesitamos de la luz de Dios para que en su luz veamos la luz. Y esto nos lleve al arrepentimiento. Esa era una de las manifestaciones de su presencia en el monte Sinaí, desde el principio, cuando descendió y se acercó a su pueblo. Vámonos a Éxodo capítulo 19 y vamos a leer los versículos 17 y 18, cuando se nos muestra ahí qué ocurrió cuando Moisés fue al monte Sinaí, cuando fue a recibir las tablas de la ley. Se nos dice en Éxodo 19, 17:
que Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Así que podemos ver aquí cómo Dios descendió en fuego, descendió en luz, y todo lo que había a su alrededor temblaba. Era una manifestación de Dios. Nos vamos a Ezequiel capítulo 1, versículos 27 y 28. Y aquí vamos a ver la visión de la gloria de Dios vista por Ezequiel, un profeta, que tenía también este componente, la luz. Ezequiel capítulo 1, versículos 27 y 28. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Se quedó conmocionado al ver la luz de Dios, a ver el resplandor de la luz de Dios. Volvemos a Éxodo capítulo 34, versículos 29 y 30, donde encontramos una escena sorprendente como resultado de lo que Moisés vio cuando subió al monte Sinaí a recoger las tablas de la ley. Éxodo capítulo 34, versículos 29 y 30. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Moisés tenía el rostro resplandeciente, había estado en contacto con Dios. Esto nos muestra que aún aquí en la tierra, Dios ha querido que algo de su luz quede entre aquellos que se acercan a él. Aunque en este texto la señal de la luz de Dios era física, todos sabemos que hay una evidencia de la marca espiritual de la luz que Dios deja en los corazones de aquellos a quienes llama la salvación. Esto nos muestra también que en el antiguo pacto Dios no podía manifestar mucho de su gloria, estaba muy limitado en cuanto a la manifestación de su gloria. Recordad que las ofrendas que los adoradores llevaban al templo de Jerusalén y antes al tabernáculo, todas las ofrendas que presentaban no limpiaban sus conciencias. Por muchos corderos que llevasen no podían limpiar sus pecados. Por muchos sacrificios que hicieran, por mucha sangre que derramasen, no podían limpiar sus pecados. Seguían con sus conciencias manchadas. Por eso fue necesario la venida de Cristo, porque Él era el cordero que realmente cubriría todas las manchas, todos los delitos, todas las faltas, todos los pecados de todo su pueblo. De manera que cuando Cristo viene a este mundo, se nos dice algo muy llamativo acerca de esa luz especial y única que es Dios. En Juan capítulo 1, versículo 9 se nos dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Estaban cumpliéndose las profecías y el Dios eterno va a llevar a cabo en el cumplimiento del tiempo y según su propósito eterno va a llevar a cabo su promesa. Dios prometió y Dios trajo la luz. En el antiguo pacto, tanto a Moisés como a algunos de los profetas se les concedió el poder percibir esa gloria de Dios mediante visiones. Muchos de ellos quedaron afectados y temblando delante de la luz que desprendía la gloria de Dios. Pero con Cristo, la luz verdadera de Dios, encontramos cómo el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, es la que vino a este mundo para alumbrar a los hombres, para irradiar la luz de Dios sobre las almas de los hombres que están sumidas en las tinieblas por causa del pecado, y para liberar a los cautivos del pecado. La gente en este mundo considera que son totalmente libres, y efectivamente llevan razón, son totalmente libres para pecar lo que quieran, pero están en una cárcel, y la cárcel en la que están se llama pecado. No pueden hacer otra cosa sino pecar. Por eso fue enviado Cristo a este mundo, para expiar el pecado, para liberar a los cautivos del pecado, entregando su vida a la muerte, para satisfacer la ley divina en toda su extensión
y hacer que por su muerte aquellos que habían sido llamados por Dios pudiesen entrar en su presencia sin todas las cargas y acusaciones que la ley tiene contra todos y cada uno de los seres humanos que habitan en este mundo. Así que las profecías respecto a lo que implicaba la venida de Cristo las encontramos de forma numerosa en las Escrituras. Por ejemplo, si nos vamos a Isaías capítulo 9, versículo 2, se nos dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y va dirigido directamente sobre la llegada de Cristo a este mundo. Gloria a Dios en las alturas, estaban cantando los ángeles, y a los hombres paz y buena voluntad de parte de Dios. Y esto es lo que también se nos enseña en las bienaventuranzas. Hay algo interesante para saber cómo Cristo, que es la luz que vino a este mundo, Cristo, que es quien nos da de su luz, hace que nosotros también podamos ser la luz. El Señor en Mateo capítulo 5, versículo 14, nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Por lo tanto, no solamente Cristo es la luz, sino que también irradia su luz para llamar a todos aquellos que han sido determinados por Dios desde antes de la fundación del mundo y llevarlos a su presencia. Este es un aspecto que se destaca en cuanto a los hijos de Dios, la luz. Los hijos de Dios están en la luz. Y esto se repite una y otra vez por distintos apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 1:12: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Por lo tanto, toda la iglesia reunida participará de todo lo que Cristo, como luz que es, nos ha dado. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5, se nos dice allí que todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, también se aplica a la iglesia, a los creyentes, el apelativo de que somos hijos de la luz. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, nos dice allí que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, que es donde estábamos, a la luz, que es donde ahora estamos. El apóstol Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y en el versículo 7, si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sintonía de la luz, lo que hace la luz, lo que produce la luz. Toda esta luz nos es transmitida por quien es la fuente de la luz, Cristo. Efesios 5:8, dice el apóstol Pablo: en otro tiempo erais tinieblas, estabais metidos en medio de vuestro pecado, no teníais ni Dios y erais enemigos completos de todo lo que tiene que ver con Dios. Y dice el apóstol Pablo: en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Por lo tanto, se le atribuye a los creyentes el hecho de que participan también de la luz. De manera que la segunda persona de la Trinidad vino para dar testimonio de la luz y para transmitir la luz del Evangelio a aquellos que moraban en tierra de sombra y de muerte. Nosotros. De manera que podemos ver una relación directa entre la gloria de Dios y su luz con la gloria completa que se le dará al pueblo de Dios y la luz que el pueblo de Dios reflejará por esta causa, la Iglesia. Hemos sido puestos en Cristo, de manera que lo que Cristo es, de lo que Él participa, es también de lo que nosotros vamos a participar, de su luz. Por esa razón Cristo decía en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay muchos textos en los que el Señor habla de esta manera. Así que podemos observar en primer lugar que este anuncio hecho por Cristo, yo soy la luz del mundo, estaba en completo acuerdo con todas las profecías que en el Antiguo Testamento hablaban sobre él. A través de Isaías, en el capítulo 42, versículo 6, el Señor dijo: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones.
¿No son pecadores de entre todas las naciones de la tierra aquellos a quienes Dios ha llamado para que compongan su iglesia? Pues aquí tenemos el anuncio de la profecía de Isaías. Cristo será puesto por luz a las naciones, para que gentes de toda clase de naciones, de tribus y de lenguas puedan incorporarse a la iglesia. Y en Isaías 49, 6 dice: también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios no estaba pensando únicamente en el pueblo judío como exclusivos para ser salvos, no. En la simiente de Abraham, que era Cristo, todas las naciones serían benditas. Y por medio del evangelio que anunciaría la iglesia, el alcance de la salvación llegaría hasta lo último de la tierra. A través de Malaquías, en el capítulo 4, versículo 2, se nos dice: mas a vosotros, los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Yo soy la luz del mundo. Esto es lo que hace Cristo cuando el mensaje del Evangelio se anuncia, como el Espíritu Santo mueve las conciencias y los corazones y aplica la palabra de Dios para traer de las tinieblas a la luz a aquellos a quienes Dios llama. De manera que esta afirmación de Cristo, yo soy la luz del mundo, está en sintonía con todo lo que se nos expone aquí también en Apocalipsis. Que Dios es luz, que Cristo es luz, y que esto es algo que se reitera continuamente en las Escrituras. En segundo lugar, podemos destacar que la luz es una de las tres cosas que Dios es. En Juan 4:24 se nos dice que Dios es espíritu. En 1 de Juan 1:5 se nos dice que Dios es luz. Y en 1 de Juan 4:8 se nos dice que Dios es amor. Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es amor. Esto forma parte de todo lo que tiene que ver con el ser de Dios, aunque hay muchas más cosas, como que Dios es justicia, como Dios es ira, como Dios es misericordia, como Dios es consolación. Pero estas características de la deidad se relacionan entre sí mostrando la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios realmente? Por lo tanto, cuando estudiamos las Escrituras empezamos a ver todas las características del ser de Dios. Cuando Cristo afirmó: yo soy la luz del mundo, lo que estaba diciendo no solamente es que eso era cierto, sino también su completa unión con la deidad. Es decir, en esencia, Dios es luz. Y Cristo, como segunda persona de la Trinidad, evidentemente también es luz. Y por lo tanto, tal y como estamos viendo, todo lo que es de Cristo es de la Iglesia. Por esa razón se dice de los creyentes: mas ahora sois luz en el Señor. Como segunda persona de la Trinidad, como Dios que es en esencia, la luz es una de las características de su ser divino. De ahí que comience el Evangelio de Juan precisamente en este contexto. Dice Juan capítulo 1, versículo 4, que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera, nos dice el versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. De manera que aquí tenemos la luz. En Cristo, por tanto, encontramos la luz que Él imparte para dar vida. Y por esta luz transforma al hombre. Y lo hace partícipe, a aquellos que ha transformado por medio de su espíritu, lo hace partícipe de su naturaleza. Y esto es lo que encontramos en Apocalipsis. Cuando la luz ilumina una mente en tinieblas, todo queda a la luz, todo queda a la vista, todo es expuesto, de manera que no hay nada que pueda esconderse de la luz a la que nos expone el Evangelio. Todos sabemos cómo el hombre ama el pecado, ama la comodidad, no le gusta nada de lo que tenga que ver con la religión ni con Dios, porque es su enemigo más atroz. Se deleita en hacer todo lo que está en contra de la ley de Dios, encuentra aliciente y motivación en sus vicios, que curiosamente destrozan el alma, pero no lo quiere ver así, por lo tanto sigue viviendo su vida como si Dios no existiera, lo cual nos muestra, tal y como nos viene comentando la Escritura, que vive en una situación de tinieblas. No quiere saber absolutamente nada de la luz, no quiere saber nada de lo que tenga que ver con Dios, no quiere saber nada de la salvación. Evidentemente se encuentra en tinieblas, por eso no quiere ver nada. Pero el Señor nos dice en Juan 12:46: yo, la luz,
he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo, la luz. De manera que tenemos la antítesis entre lo que el hombre posee. ¿Qué es lo que posee el hombre? Una mente entenebrecida, que vive en oscuridad, que está en la más absoluta de las tinieblas, que encima se regodea por estar en las tinieblas, que no quiere salir de las tinieblas y que morirá en tinieblas, frente a lo que es Cristo, la luz del mundo, la vida, la salvación. Volvamos a nuestro texto de Apocalipsis, donde vemos a la santa ciudad que recibe de Dios y del Cordero una medida de luz que no necesita que otro objeto la alumbre. Pero ojo, que no estamos hablando de una ciudad, que es el símbolo que aquí se utiliza para hablarnos de la Iglesia. La Iglesia en el reino de los cielos, cuando haya sido redimida por Cristo y después del juicio final, la Iglesia que tomará posesión de su herencia eterna, la vemos así como aquí se nos está describiendo, rodeada de luz, con todo el conocimiento, con todas las gracias, con toda la misericordia de Dios que ha sido derramada sobre ella. Su aspecto queda al descubierto, porque la luz le hace brillar como una piedra preciosísima. Es esto lo que está irradiando la Iglesia. Ha sido presentada delante de Dios perfecta, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. No olvidemos que esto de la ciudad, las calles de oro, las perlas, todo esto se nos habla en figuras para ilustrarnos de todo lo que se nos quiere decir. Que no se nos vaya a la mente a pensar en una ciudad de verdad que no necesita sol, que no es eso lo que está diciendo. Lo que está es ilustrándonos de la importancia de la Iglesia, que ha sido redimida por Cristo. Así que, siguiendo lo que se nos quiere enseñar, ¿no se nos manda a los creyentes ser la luz del mundo? Esa es una de nuestras responsabilidades. ¿No somos nosotros la luz de la tierra? Eso quiere decir, si lo tomásemos literalmente, que debemos ir con una linterna o con una farola para iluminar a la gente. No quiere decir eso. Como el texto de Apocalipsis, tampoco quiere decir literalmente lo que está diciendo. Es un libro profético. Y de la misma manera que nosotros tenemos que ser luz, en el sentido de anunciar el Evangelio para que otros salgan de las tinieblas y vengan a la luz, así también se nos habla de estos términos figurados en Apocalipsis para que entendamos la gloria que tiene la Iglesia. No que es una ciudad cuadrada, no, la gloria que tiene la Iglesia. Dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, continuamente se nos está mostrando esta idea para que sepamos cómo interpretar realmente estos textos. Lo cual quiere decir que tal y como Dios ha tenido de nosotros misericordia al darnos en Cristo la salvación y hacer que en su luz veamos la luz, nosotros también debemos ser transmisores del Evangelio para que la luz del conocimiento de la gloria de Cristo sea proclamado hasta lo último de la tierra. Lamentablemente en este mundo, a pesar de ser iglesia y a pesar de ser creyentes, tenemos que hacer grandes esfuerzos para comunicar la luz, grandes esfuerzos. Es cierto que somos luz en el Señor, pero si nos miramos al espejo podemos ver cómo nuestra naturaleza corrupta, en medio de un mundo corrupto, nos impiden en muchos casos dar la luz que debiéramos. Así estamos. Esa es nuestra condición. Pero en nuestra morada eterna, sin la corrupción que nos invade, sin la presión a la que Satanás nos somete, y tal y como se nos está detallando en esta escena que nos narra el apóstol Juan, ocurre algo realmente sorprendente. La luz de Dios y la luz del Cordero iluminan a la Iglesia y la muestran perfecta en toda su dimensión. La luz del Dios Trino que impacta de lleno sobre la Iglesia evidencia la gloria que para la Iglesia ha ganado Cristo. Esta es la perfección de la Iglesia, que aquí se nos está ilustrando. No hay absolutamente ninguna mancha. ¿Ves que la luz que irradia
evidencia que todo lo que hay es perfecto en grado superlativo, con las mejores joyas, perlas, diamantes, oro, todo purísimo. No hay nada que presente ninguna imperfección, no hay nada corrompido, de tal manera que se nos describe como oro puro, transparente como vidrio. Este metal no existe, pero lo que nos está intentando transmitir Juan es la perfección absoluta. No existe un metal que sea oro transparente como vidrio, de la perfección absoluta que tiene, pero Juan lo destaca de esta manera, para hacernos ver la perfección increíble que tiene la Iglesia cuando está en el reino de los cielos, y que ha ganado no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo, que la ha hecho perfecta. Y desde luego es así como Dios ve a la Iglesia, perfecta en Cristo. Todo esto es lo que Cristo ha ganado. Todo esto es lo que Cristo ha ganado. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 1:30: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto indica que Dios imparte la luz de la vida en una medida desconocida para nosotros, una medida de vida espiritual que será impartida a nuestros cuerpos cuando seamos glorificados en la segunda venida de Cristo, para vivir con esos cuerpos en el reino de los cielos, frente a la vida terrenal que tenemos en este mundo, que vivimos con los cuerpos corruptos por la naturaleza que hemos heredado. ¿A qué aplicaciones podemos llegar con todo lo que estamos viendo? La primera, lo primero que sobresale a nuestros ojos es el amor de Dios para enviar a nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, que reciba la luz y la gloria de Cristo. Este es el amor que Dios demuestra, que no se queda en sentimientos, no, se queda en hechos. Dios envió a su Hijo unigénito para que muriese en el lugar de pecadores, para que satisfaciera las demandas de la ley, para que clavase todo lo que había contra nosotros, que nos era contrario, en la cruz, y pudiera presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios. Esta es la obra increíble de lo que ocurrió en la cruz. En segundo lugar, esa obra incalculable de lo que Cristo ganó en la cruz lo ha puesto a disposición de la Iglesia, lo aplica a la Iglesia y la presenta, por tanto, impecable. En tercer lugar, la obra que hace el Espíritu Santo trabajando en este mundo para hacer que pecadores con un corazón corrupto y una mente entenebrecida puedan ser rescatados de la situación en la que se encuentran, dándoles un corazón nuevo y una mente renovada, para que puedan entender algo que antes les parecía absurdo. A todos nosotros, antes de conocer el Evangelio, todo lo que tenía que ver con Dios y con la salvación nos parecía abominable. Pero Dios llevó a cabo la obra de restauración y nos dio entendimiento para poder comprender que todo lo que Dios dice en su palabra es verdad, y que tenemos que estudiar su palabra para tener los argumentos y hacer una defensa correcta de la fe. En cuarto lugar, la increíble gracia de Dios, que mira a su Iglesia a través del sacrificio perfecto de Cristo y por tanto la encuentra limpia y sin mancha. Esto es increíble, que Dios nos mire a través del sacrificio perfecto de Cristo y no halle en nosotros absolutamente nada digno de condenación. Y en quinto lugar, después de recordar todo lo que Dios ha hecho por medio de Cristo para nuestra salvación, ¿no debería haber en nosotros un corazón de gratitud a Dios por hacernos miembros de su familia y darnos una herencia en el reino de los cielos, donde compartiremos con los santificados nuestra existencia en unos cielos nuevos y tierra nueva, donde Cristo tomará todo su poder como Rey del universo? ¿No debería esto llevarnos a tener un espíritu de agradecimiento y a ver que en medio de las pruebas y dificultades que tenemos en este mundo, Dios ha prometido grandes cosas para la Iglesia y la cumplirá todas sus promesas? Por lo tanto, lo que nos mueve y lo que sobresale en este libro, una vez más, es cómo nos enfoca para que tengamos guía, consuelo y esperanza. Tenemos muchas batallas por delante, pero al final la victoria es nuestra.
no por nuestros propios medios, sino por lo que Cristo en la cruz ganó para nosotros y ha puesto a nuestra disposición, presentando la Iglesia delante de Dios pura y sin mancha. Esta es la gloria de la Iglesia, esta es la gloria de Cristo. Vamos a terminar en oración.